digital las más de 100 normas jurídicas que respaldaban la tarea de ordenamiento, incluyendo un decreto ley sombrilla, porque pudiera haber aparecido una norma jurídica que entrara en contradicción con la tarea de ordenamiento, y por eso se hizo un decreto ley. En el primer momento que se pusieron las normas jurídicas en la Gaceta Oficial, empezaron las opiniones de la población, porque hasta ese momento se había explicado qué cosa era la tarea de ordenamiento, pero evidentemente las personas no tenían la percepción del efecto que iba a tener en ellos la tarea ordenamiento. Entonces, a mí me parece, Randy, que hay un momento muy importante para nosotros, que es el 10 de diciembre, ya a partir de que las personas empezaron a leer las normas jurídicas, empezaron a llegar opiniones. Nosotros respetuosamente estudiamos todas las opiniones de todo el mundo. Vino después la Asamblea Nacional, donde también se discutió este tema, y sin ser palabras textuales, voy a repetir la idea que expresó el presidente de que todo se revisaría y se cambiaría lo que fuera necesario cambiar, siempre que fuera posible cambiarlo. Es decir, hay una voluntad del gobierno y del Estado de revisar todas las opiniones. Yo quiero recordar que antes del propio 1 de enero ya se habían hecho cambios a las tarifas eléctricas a partir de las opiniones de la población. Ese fragmento que se puso del presidente al inicio de la mesa nos ayuda mucho en lo que vamos a discutir hoy. Y solo quería ratificar lo siguiente. Primero, estos primeros tiempos ratifica la complejidad del proceso. Es muy transversal, tiene que ver con toda la sociedad. No creo que no haya persona que de alguna manera no tenga que ver con ella la tarea de ordenamiento. Y como dije, es un proceso extremadamente complejo, y solo recordar que habíamos hablado de 4 cosas. Había que eliminar el CUC, había que poner un solo tipo de cambio, había que quitar subsidios y algunas gratuidades que fueron las menos, y había que transformar los ingresos, que incluía salarios, jubilaciones y la asistencia social. Yo siempre digo que solo una reforma salarial es un problema muy complejo. Bueno, de hecho estaba viendo las estadísticas, el PDF del tema salario, prestaciones y jubilaciones en Cuba Debate tuvo más de 600,000 visitas aquel 11 de diciembre. Aquel momento, ¿no? Entonces, de esa reforma salarial tengo que decir algunos elementos que ya aquí hemos dicho en la mesa redonda, pero me parece que es importante volverlo a repetir para ir llegando a determinados entendimientos. El cálculo que se había hecho de la reforma salarial inicialmente estaba en el orden de 160,000 millones de pesos de fondo de salario, en un punto de partida de 34,000. A ver, déjame decirlo bien. El fondo de salario en Cuba era 28,300 millones de pesos. Con el incremento en el sector presupuestado, se puso en unos 34,000 millones. Y el fondo de salario de la tarea de ordenamiento es 139,000 millones. 139,000 millones. Los que están en el sistema empresarial se comparan con el fondo de salario de los 28,300, porque ellos no subieron incremento de salario, y los que estaban en el sector presupuestado se comparan con los 34,000, porque ya ellos tuvieron incremento de salario. Y bueno, y nosotros hemos dado los incrementos por grupo de escala, la ministra de Trabajo, en más de una mesa redonda. Pero lo que quiero decir es que el diseño que había de la tarea de ordenamiento en su momento no era de 139,000 millones, sino era de 160,000 millones. Es decir, ahí nos quedamos unos 20,000 millones por debajo de lo que debió haberse hecho para tratar de resolver un poco mayor de incongruencia que tenía el salario en el punto de partida. ¿Y eso tiene que ver con los ajustes macroeconómicos? Eso tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, porque la economía tiene leyes.
Lo que pasa es que las leyes de la economía no siempre se ven los efectos en el corto plazo. Tú sueltas esta pluma y va abajo por la ley de gravedad. En la economía tú cometes un error hoy y no lo ves ni mañana ni pasado. Tiene un rebote inflacionario de aquí a 3 o 4 meses. Entonces los equilibrios macroeconómicos y los modelos que se corrieron, que yo traje aquí una vez un modelo con los conceptos pero sin los números, aconsejaban no hacer una reforma de salario superior a los 139.000 millones y eso fue lo que se hizo. Y en esa reforma de salario han aparecido cualquier cantidad de opiniones, bueno, todas públicas, los operarios. A ver, en esa reforma de salario se subieron los universitarios, se subieron los técnicos medios al grupo 11 y los operarios se quedaron en el grupo 7 y 8, ahí están los linieros y todo ese grupo de personas. Las centrales termoeléctricas. Sí, hay operarios, es decir, en el grupo 11 están las personas que tienen un nivel de calificación de técnico medio. Y hay operarios que no llegan a ser técnico medio, pero que sí tienen una calificación alta, como es el caso de los linieros, los torreros de Texas y varios. En la actividad de ferrocarril y también hay operarios de mucha calificación. Y ahí ha habido un nivel de opiniones de que ellos plantean de que deberían estar en un grupo a escala superior. Entonces, solo te digo eso para trasladar que solo hacer una reforma de salario con limitaciones genera un grupo de insatisfacciones que nosotros estamos conscientes que la propia reforma de salario nos resolvió en el punto de partida. Hay otro elemento, Randy, que yo creo que es importante, y es que hemos hecho la tarea de ordenamiento en un momento económico muy complejo, de muchas limitaciones. Todo el mundo lo sabe, estamos en pandemia, están los efectos de las medidas del bloqueo de los últimos años, muy arreciada en el último año. La crisis económica internacional, la crisis económica la detención de los flujos comerciales. Los ingresos en divisa del país están muy limitados. Y entonces cuando tú le dices a las personas, es verdad, tú caíste en un grupo de escala relativamente bajo, pero tú estás en el sistema empresarial, todavía en el sistema empresarial te quedan dos cosas adicionales, un sistema de pago a destajo y una distribución de utilidades, y hay personas que te dicen, sí, pero prácticamente no puedo poner los trabajadores a destajo porque no tengo materia prima para que trabajen, y también las utilidades al fin de año van a ser limitadas. Todo eso está dando vuelta en este proceso. Y es válido, pero también es válido decir que hay muchas reservas en el sistema empresarial que hay que salir a buscar. Si nos paramos en la posición de las limitaciones que tiene el país, que son ciertas, y no nos paramos en la posición de que ahora hay que dirigir una empresa de una manera totalmente diferente, entonces no tendríamos solución al tema. Pero es justo reconocer que hemos hecho la tarea de ordenamiento en un momento complejo. Otro momento complejo es la oferta, ya lo hemos dicho, vamos a tener que enfrentar un déficit de oferta, vamos a tener que enfrentar un crecimiento de los ingresos de la persona a partir del crecimiento de los salarios, pensiones y asistencia social, vamos a tener que enfrentar un incremento de costos de las formas no estatales y vamos a tener que enfrentar un alto déficit presupuestario que siempre tiene sus riesgos inflacionarios. Sin embargo, hicimos la tarea de ordenamiento. Yo creo que la pandemia va a pasar, la crisis mundial, como todas las crisis, se entra y sale, y a mí me parece que haber hecho la tarea de ordenamiento y tener un enfoque diferente en el sistema empresarial y en los actores de la economía, que son los que producen la riqueza, en un ambiente mejor desde el punto de vista monetario, respalda la necesidad de haber tomado la decisión de la tarea de ordenamiento con las limitaciones que tenemos y se han estado atendiendo. En un análisis objetivo, Marino, si no se hubiera hecho la tarea de ordenamiento, hubiera sido difícil poder avanzar en la implementación de la estrategia de desarrollo económico y social. A ver, es que el propio modelo económico, la actualización del modelo que ha cogido cuerpo en la estrategia económica y social, de la manera que financieramente el país venía funcionando, era muy difícil. Incluso, aún con las cosas que han ocurrido en este primer mes, hay un grupo de cosas que dan un saldo positivo que yo me voy a referir a ellas.
Es decir, nosotros teníamos que eliminar de la economía la sobrevaloración del peso sobre el dólar. Y teníamos que eliminar de la economía la gran distorsión de funcionar la economía con dos tipos de cambio, 1 por 1 y 1 por 24. Hay otros fenómenos también que están ahora, pero que lo que te digo es que aún con lo que ha ocurrido se ratifica la validez del proceso. Como tú sabes, y se ha explicado por la prensa, ese segmento que se puso del presidente haciendo algunas definiciones de la tarea de ordenamiento, es las conclusiones en una de las provincias. Para nosotros ha sido extremadamente importante la visita por las provincias, oír a las personas, escuchar a los empresarios en un escenario real de aplicación de las cosas, porque siempre las personas tienen vivencias que me parece que son extremadamente importantes. Yo después en algún momento voy a poner algunos ejemplos.